Bueno, hola y bienvenidos a Fire Emblem Heroes. Soy Luigi-chan para comentar. Bien, ha pasado 2 semanas desde el último vídeo que hice grabando del aniversario. Y bueno, como ya sabéis, aún sigue habiendo cositas del 8º aniversario. Aprovecharon bastante bien con los nuevos tickets, los 12 luminarias y un Hero Fest, con unidades bastante raras de conseguir, como por ejemplo los emblemas. Pero bueno, vamos a centrarnos en un cierto banner. ¿Ves? Estas son las luminarias que estoy hablando. Que sale también Aistra y Feli en el siguiente, porque no apareció en este, ni en el anterior. Pero como esto es exclusivo de FEPAS, no creo que vaya a tirar por aquí. Pero lo que quiero centrarme es en este banner, donde tenemos cierto protagonista que apareció en uno de mis vídeos. Bueno, la razón por la cual voy a invocar allí es simplemente porque ella está allí, y que también tiene un sistema de Spark. Pero bueno, así son las cosas. También es verdad que al principio estaba seguro que caería en este mes la Tune de Irika, pero con el nuevo elenco para remix de legendarios y míticos, empecé a dudar si es este mes o será el mes que viene que también habrá, ya que Nergal no aparece, aún está en la lista. Pero parece ser que esto no afectó absolutamente nada. Ups. Bueno, por lo que iba. En este banner, al igual como en los legendarios y míticos, no hay un banner que tenga un sistema de pitis o que si tocas, pues tocará alguno de estos personajes que estáis viendo por acá. Bueno, el que más ha cambiado con el remix ha sido Legendary Sander, como lo veis aquí. Porque, por ejemplo, antes lo que suele tener, por ejemplo, captura ataque velocidad, ahora tiene auge ataque velocidad, que fue explicado en un vídeo, y su habilidad personal, que antes era un canto restante con una reducción de daño que dependía de cuánto porcentaje de PV tenga el oponente. Ahora esa reducción es permanente, el canto ya es un mínimo de 2 y tiene una reducción verdadera hasta el equivalente al 25% del ataque de la unidad. Sin contar que el True Damage es también hasta el 25% del ataque de la unidad. Y que la mayoría de las veces va a tener un -3 de carga antes de su primer ataque. Y sí, soy consciente de lo que pasó en las votaciones de Twitter que ganó Irika gracias a los japoneses. Y adicionalmente, esto es lo que voy a hacer también. Como tiene sistema de Spark y puede solo aparecer uno de los dos personajes. Uy, estoy en verdes, no. Estoy en verdes, no en rojos. Pues vale. Por cada copia que me salga del Legendary Sander, voy a darle una fusión más al Sander Vanilla y le voy a dar 3 Dracoflores más. Así de simple. Para hacer como si fuera una pequeña apuesta. Y como va a ser 40 invocaciones, no es solo un personaje y todo eso, pues como hay sistema de Spark voy a limitar solamente a llegar a 40 y ya. Y esto lo haré cada vez que salga Tunete Irika con sistema de Spark, básicamente. ¿Y qué queréis que os diría? ¿Que cada Sander que me salga me va a caer un rey desde el cielo o algo así? Y os estoy viendo, partes salvajes. Que seáis asistentes de mi avatar no quiere decir que lo vayáis a hacer. Pucha, nos han pillado. Bueno, vamos a empezar. Sí, pensaba que se me había desaparecido esto, pero no. Bueno, vamos a empezar. Vale, empezamos con un verde. Vale, empezamos con un 4 estrellas. A ver. Sí, un 4 estrellas. Vaya, empezamos bastante fuerte. Ya empezamos fuerte teniendo la primera del banner. Bueno, del +2 al +3 seguro ya. Más defensa. Bueno, creo que aparte de este banner seguramente va a haber otros dos. Uno que había mencionado anteriormente, el banner de abril, que va a ser el Revival. Y otro que seguramente va a ser el siguiente mes o en mayo.
Lo cual, la buena noticia es que... no creo que vaya a haber un banner de Irika chiquita este año, lamentablemente hablando. Espera, ¿eso es una mala noticia? Porque ya sabéis que la situación ahora con la túnel Irika es que dependía. Y así es así. Pero guau, empezando ya con una túnel Irika... O sea, ya ni llevo el 10%, ya llevo una. Toma. Mm. A ver. Voy a volver a intentar tirar rojo. Pero no me trae muchos buenos recuerdos por la Realmet. Pero bueno, va. ¿Quién diría que en su propio banner me dio un ataque de cringe? Y ahora me acaba de salirme porque sí. ¿Quién lo diría? Bueno, sobre lo de las unidades arcanas... Creo que lo expliqué. Pero de forma resumida es básicamente igual como las unidades Atunet o afines. Que tiene básicamente casi las mismas condiciones. La única diferencia es que en vez de una habilidad es el arma. Y a diferencia de refinarlo y todo eso, esto sí requiere pH y ya. Pero de forma generalizada es muy similar una unidad arcana como una unidad afín en términos generales. Honestamente no me esperaba una Rearmet, sácame la Lumera Rearmet después de todo el ataque de cringe que me dio en su propio banner. Pero hey, al menos no me ha salido... Hablando de 4 estrellas especial. Uf, con esto ya es más 5, ¿eh? La verdad es que me gustaría tener al Legendary Nana, la verdad. ¡Hola! ¡Dios, qué buena suerte! Ya llevo 10 y ya son como 4 o 5 de 5 estrellas en un momento. Y esto es más velocidad. ¡Ostras! Con esto ya tengo para el más 4. Porque voy a tirar por Erika, evidentemente. 3 verdes. A ver qué nos dispara. Bueno, se me acaba de gastarme unas cuantas plumas, unos cuantos dracoflores y unas cuantas griales en mi cuenta. Pero bien. Y como cualquier legendario, pues recibes una bendición. Que creo que esto lo expliqué en su momento también, ¿eh? No lo expliqué en su momento, pero sí, por cada copia de héroe legendario que te sale, te dará una bendición de su respectivo elemento. Prince Ryoma of Hoshido. Tell me, is he here?
Debían haber cambiado la C en vez de la A. Aunque la A sí que es muy buena A. Yo creo que le vendría mejor cambiar la C. Porque Pugna no es que sea útil realmente. Bueno, 2 Atunes Cheiricas y un Legendary Alexander en este momento. Vamos súper bien. Bueno. Vaya. Vuelvo enseguida. Bueno, ya hemos vuelto y os comento. Solo quedan 15 y vamos bastante bien para decir la verdad. O sea, ya he sacado 2, también me ha sacado la unidad arcana, me ha salido otro Legendary Sander. Vamos extremadamente bien. Vamos a seguir. Y a ver si salgo con otra tuneteirica en los 15 tiros que me quedan. No me esperaba así tan de repentino. Ostras, más 5 seguro ya. O sea, wow. Wow, vamos bastante bien en tanto. Que espero que siga así, ¿eh? Voy a tirar Gris esta vez. Aunque ir por Legendary Nanda no estaría nada mal. Y encima he sacado un Real Lumera porque sí. Sigo tirando en rojos. En serio que lo de los repes me fastidia bastante, ¿eh? Pero bueno. No vamos mal, ¿eh? O sea, nos queda 5, tengo 3 Atunecheiricas y una cuarta por el Spark. O sea, más 5 con los otros 2 manes ya será un más 7 como mínimo ya. O sea... Súper bien. Incluso si la segunda mitad no me vaya tan bien, por lo menos la primera mitad me lo compensa todo. Pues mira, acabamos con esta ronda. A ver si la última sale algo. O espero que no... ¡Oh! Mira, como lo tenía 5 estrellas, este tampoco me fastidia tanto para terminarlo, honestamente. Que creo que lo voy a fusionar porque así ya tengo un poco más armado mejor a ese Uther. Bueno, ya que estamos,
Voy haciendo esta de consolación. Porque además el color gris en ese banner tampoco es que fastidie tanto. No es como los 3 especiales de 4 estrellas de temporada. Ni bastón sin gracia. Bueno. Pues vamos a terminar aquí, sí. Y con esto, palmas 5. Estoy muy satisfecho de este resultado. Y una piedra celestial. Pero muy satisfecho. O sea... una Tunerifica en el 4º tiro. Un Realm Lumera en el 6º. Olgun en el 8º, 9º, que es la única 5 estrellas especial. Que sí, pueden aparecer 4 estrellas especial en estos banners. Una segunda Tunerifica en el 10. Sander en el 20, forzándome a hacer a Sander Vanilla más 2. Y otra Tunerifica justamente después del corte. Muy satisfecho estoy en esta vez. Y encima que tengo una unidad bastante rara de obtener, que es Lumera, por ejemplo. Quitando de que en su momento del pasado me dio un ataque de cringe en su banner de Fallens. Pero bueno, vamos a dejar eso como visto largo y nada más. Honestamente sí, muy satisfecho todo y creo que así ya está. Tampoco es que me hayan salido muchos 3 estrellas tampoco. Bueno, me han salido unas cuantas, pero nada más. Y ya. Muy bien todo. Espero que os haya gustado el vídeo como yo grabándolo. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!